Buenas noches para todos. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta noche y a la vez una responsabilidad muy grande, ¿no? De saber y compartir las verdades de Cristo y afirmar y edificar, ¿no? En esa verdad. Así es que una y otra vez un saludo muy especial y vamos a iniciar con Romanos capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y ese Pablo preocupado, ¿no? Por su pueblo, por su gente. Como leíamos en Romanos 9, dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, porque Pablo tenía preocupación realmente por su pueblo, que pudieran entender y conocer que esa ley ya había terminado y que comenzaba una vida nueva y una justificación era en Cristo Jesús, que había algo mayor, que era la vida y la salvación en Cristo. Así es que Pablo solo anhelaba era que el pueblo de Israel conociera. Y una y otra vez sabemos que este libro de Romanos no iba solamente o para X o Y iglesia en especial, sino que iba dirigida afirmando a este pueblo de Israel en lo que es el tema central de Romanos, es la justificación, justificados por la fe. Y es allí donde Pablo quería afirmar y llevar a este pueblo de Israel, y le dolía en su corazón que no lograran entender y quisieran más abrazar la ley de Moisés, quisieran más hacer de esa ley un ídolo que rendirse al diseño y al propósito de Dios. Así es que Pablo dice, y oro a Dios por Israel, y esta oración es para salvación, para que conozcan. Y de allí empieza Pablo diciendo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Conocen y de alguna u otra manera pues tenían ese celo, el defender, ¿no? Esa ley, el quererla vivir, el que otros no vinieran a invadir lo que ellos ya habían tenido como pueblo de Israel. Y tenían celo, querían defender esa ley. Pero dice, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de Dios, no conforme al diseño de Dios, sino que conforme a su propia justicia. Como dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ellos sencillamente había un celo, pero no querían sujetarse al diseño de Dios, al propósito de Dios. No querían someterse a lo que Dios decía, sino querían establecer lo suyo propio, para su gloria, para que el hombre se pudiese justificar por sus obras, no por la obra de Cristo, no por la verdadera obra de justificación que es a través de Cristo. Entonces es allí donde Dios quiere que este pueblo se vuelva, que realmente puedan entender y conocer cuál es la verdadera justificación. Dice, porque ignorando, y cuando uno habla de ignorar es desentenderse, es omitir, es silenciar, es pasar por alto, es no hacer caso o pretender no tener conocimiento de ella. Es decir, este pueblo de Israel quería pasar por alto lo que Dios ya había determinado. Ellos conocieron esta ley, pero no supieron interpretarla ni aplicarla a sus vidas. Prefirieron pasar por alto todo y sencillamente establecer lo que ellos querían, lo que a ellos les parecía. Entonces hicieron a un lado
el diseño, hicieron a un lado la justicia de Dios. Entonces, lo único que ellos procuraban establecer era lo suyo propio, y lo suyo propio hablaba de una justicia para su gloria, y su ceguera espiritual los hizo rechazar la justicia de Dios. Vamos a mirar en Romanos 3, 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero ellos querían sencillamente hacer lo suyo, y realmente la justicia del hombre con la justicia de Dios nada tiene que ver. Son excluyentes, no pueden unirse, porque dice que pero ahora la ley se ha manifestado, la justicia testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No se podían unir, aquella ley era por sus obras, pero aquí nos habla que la verdadera justificación es por la fe en Jesucristo. Así es que nada tenía que ver la una con la otra. No podían establecer la suya y dejar, no, o es una o es la otra, pero la verdadera es la fe en Jesucristo, es por la fe en Jesucristo esa justificación, no por sus obras. Entonces miramos también que no se trata de nuestras obras ni de nuestros sacrificios, sino el único sacrificio, el verdadero, y es ese sacrificio de Cristo en quien realmente podemos tener esa justificación y esa salvación. En el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin se terminó. Esta habla de eso, ¿no? Del fin de la ley. Ya terminó con Cristo Jesús. El fin de la ley, y él mismo vino para proveer una nueva y verdadera justicia, y no para remendar la vieja justicia que era legalista y que solo llevaba a las obras, ¿no? Como dice allí, que dice Moisés, escrito está, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Era por sus obras, ¿no? Que vivían y se justificaban. Pero aquí nos habla en el versículo 4 que Cristo es el fin de la ley. Y que no se puede, en Juan habla de eso, ¿no? Que no se puede poner un remiendo nuevo en una costura vieja. Nadie puede poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces no puede haber ese revuelto, ¿no? Y no se puede poner eso nuevo en algo viejo, como era la ley, porque en Cristo vino el fin de la ley. Vamos a mirar que la ley fue dada para llevarnos a Cristo, por eso la ley ya terminó, y todos sabemos que esta ley lo único que nos quería mostrar era a Cristo, lo único que apuntaba era a la vida de ese Dios, de ese Cristo que necesitaba el hombre para ser redimido y justificado. Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. La ley era que había sido nuestro ayo, nuestro cuidador, pero hacia dónde nos quería llevar era hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es que la ley no era eterna, el que es eterno es Cristo Jesús. Ella sencillamente nos quería llevar a Cristo, pero no era la que nos llevaría a una verdadera justificación
y salvación. Y Pablo una y otra vez quería afirmar y afirmar esto al pueblo de Israel. También dice que la ley llegó a su cumplimiento y su fin en Cristo. Efesios capítulo 2, 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre y para crear en sí mismo de los dos un solo hombre y un nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, no aboliendo, quitando. Cristo ya quitó todo aquello, toda obra de la ley, todo lo que el hombre tenía que hacer por sus propias fuerzas para ser justificado delante del Padre. Cristo terminó con todas esas obras para ser Él el único sacrificio, para ser Él el todo y en todos, en quien podemos acercarnos al Padre. Así es que en Cristo fue el fin, ¿cierto?, de toda la ley. La ley también llegó a su fin porque la ley era sombra de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, sencillamente era que esa ley, la sombra de esos bienes venideros. ¿Quiénes son esos bienes venideros? Es Cristo mismo, era la sombra, no la imagen de todas las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así es que Pablo afirma y desafirma al pueblo de Israel que con Cristo llegó el fin de la ley. Por eso ya no podían ser guiados y gobernados por esa ley. Sencillamente esa ley era sombra del Cristo que iba a venir. Era sombra de todos esos bienes venideros y en quien no se podía disfrutar de una verdadera justicia, de un verdadero perdón y una reconciliación con el Padre. Pues allí, como dice en Hebreos, sencillamente se hacían sacrificios cada año y era uno y otro, pero nunca se quitaba la culpa del pecado. Nunca, siempre se hacía memoria de todos los pecados pasados. Por eso Cristo, el fin de esa ley, en quien nunca más, dice el Señor, me acordaré de vuestros pecados. Nunca más, y los echaré a lo profundo de la mar, y nunca más me acordaré. En quien Él llevó cautivo todo, en Él nos hizo libres. Por eso Pablo les afirma a los de Israel, Cristo es el fin. Entiendan, escuchen hoy, solo en Cristo hay una verdadera justificación. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Esto habla de una universalidad, no de unas pocas personas, no, sino habla es para todo aquel que cree. En el versículo miramos, porque en el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, aquí Pablo quería mostrar a este pueblo de Israel que no es ni siquiera solamente para ellos, no hay judío, no hay griego, es para todos aquellos que le invocan. La justicia a todo aquel, para todos es esa justicia. ¿Y para quién es? Aquel que cree. No necesita dar nada, pagar algo, sino eso es un regalo.
es sencillamente para el que cree. No tiene que pagar, no tiene que hacer obras, sacrificios, nada, sino que creer en Él, en esa justificación que es en Cristo Jesús. Miramos entonces, dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, Pablo hacía ver que y hacer como ese contraste, ¿no? Cuando miramos entre el versículo 5 y 6, dice, según la ley de Moisés era por las obras, ¿cierto? Y vivía por ellas. Pero el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas esto en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces podemos ver ese contraste, ¿no? En el versículo 5 de esa justicia que se dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escrito está, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Habla de las obras, ¿no? Pero vemos allí cuál es la verdadera justicia de Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién nos subirá al cielo, porque no hay necesidad de ir al cielo para esa justificación, pues esa justificación está en Cristo Jesús. Y Él ya vino y murió. Y dice el versículo 7, ¿y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Tampoco hay que buscarlo entre los muertos, porque Él ya resucitó. Él vive y vive en nuestros corazones. Así es que Pablo hace ese contraste, ¿no? Obras, pero la verdadera justicia que es por la fe es a través de ese Cristo, que no hay que buscarlo arriba ni abajo, porque Él ya vino y murió y resucitó. Y en el versículo 8 dice, más, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿A dónde está? Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Quién es esa palabra? Cristo. Dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque todos recordamos cuando Dios hizo ese nuevo pacto, ¿no? Hablando de escribiré mis leyes, esa palabra de vida, escribiré mis leyes en su mente y corazón. Yo les seré por pueblo y ellos me serán por Dios. Y no habrá quien les enseñe, porque Él mismo se revelará al corazón. Y escribiré mis leyes. Y es esa palabra de vida escrita, no por allá lejos, sino escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Es esa vida y esa palabra que es Cristo mismo. ¿En dónde? En nuestros corazones. Así es que por eso podemos ver qué diferencia hay, ¿no? Obras sencillas, pero mayor es la vida y ese nuevo pacto de Dios con el hombre, donde Él mismo se revelará y se mostrará, donde habitará allí en su corazón. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que no hay que buscarla por allá lejos, sino que hoy está en nosotros, esa palabra de vida, que puede estar allí en su corazón. En el versículo ya 9, miramos entonces que si dice que pues está hablando ya de esa verdadera justificación, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
será salvo. Entonces esa verdadera justificación va, uno, con confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y ese confesar no va como cuando nos enseñaban, ¿no? De que si repites esta oración ya eres salvo. Ese confesar va con un reconocer. Ese confesar va con un identificarme, ¿no? Con lo que estoy hablando, con en quien estoy creyendo. Ese confesar va con un rendirme, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces si reconocieres a Jesús como el Señor, si te identificares con Él, si te rindieres a Él, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si creyeres, si te rindieres a lo que Él dice, a su propósito, a su verdad, si rindieres tu vida, si dejaras gobernar tu vida por Él, si creyeres y confesares, ¿no? Creer en tu corazón y confesar con tu boca. Y nos enseña y nos muestra que esto va como uno solo, no una cosa en nuestro corazón y otra cosa con nuestra boca. Tiene que tener una total coherencia lo que está en mi corazón con lo que confieso, con lo que muestro, y es esa vida de Dios. Allí hay una verdadera salvación. Como hablábamos la semana pasada, el domingo creo, y hemos sido guiados, enseñados por la palabra, la salvación no es sencillamente ir al cielo. La salvación es una vida que se va desarrollando en cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde está. Ser justificados por la fe es una vida que se desarrolla de perdón, de gracia y que se muestra, ¿no? Cumpliendo un propósito. Así es que debe ir con lo que creemos en nuestro corazón y lo que confesamos, unido con una sola verdad. Es triste llegar a pensar que creo una cosa y muestro otra. Entonces, si creo y no muestro, es porque no he creído verdaderamente. Entonces, es lo que Pablo quería y hablaba allí al pueblo de Israel. No son tus obras, no eres tú, sino es que si crees, si rindes tu vida a Dios, si crees con tu corazón y entregas todo tu ser, y con tu boca declaras y hablas esa vida. Porque como dice allí en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no es una separación entre lo que creo y lo que confieso, es una sola, que lo que creo en mi corazón lo muestro, lo declaro y lo expreso. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el corazón, algunas palabras, algunas veces cuando habla la Biblia del corazón, habla de todo su ser, ¿no? Mente, voluntad y emociones, todo como uno solo, creyendo, y vuelvo y reitero, rendido al gobierno de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. El versículo 11. Pues todo aquel que cree, porque pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Pues quien camina en su verdad y justificados en la fe en Cristo Jesús, ¿cómo pretenderemos y cómo pensamos que podamos ser avergonzados? En ninguna manera. Esa vida de Cristo siempre desarrollada en cada uno de nosotros, siempre será para vivir en Él, en gozo, en libertad y en un disfrute. No que no hayan dificultades, las pueden haber y las habrán, pero como dice la palabra del Señor, funda tu casa sobre la roca, y aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias, tormentas, tu casa no caerá. Es la firmeza y
la verdad de Cristo. En Él no seremos nunca avergonzados, porque lo que Él ha dicho, ¿quién lo estorbará? El versículo dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Esa salvación, esa vida, esa reconciliación, esa justificación, esa redención es sobre todo aquel que le invocare. Y como decíamos ahorita, el invocar no es sencillamente una oración, el invocar no es sencillamente recitar versículos, el invocar es cuando permitimos y cuando realmente está el gobierno de Dios en nuestras vidas. Miramos ya el versículo 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, y cómo oirán sin haber quien les predique? Vemos que este pueblo de Israel aceptaba a Pablo, ¿no? Como el fariseo, pero porque pues ese Pablo como el fariseo defendía la ley, los ritos, pero realmente ahorita aborrecían al Pablo que omitía esa ley mosaica. Pablo era un enviado para que pudieran oír y a fin de que creyeran, ¿no? Entonces es ver que este pueblo de Israel habían oído, realmente ellos habían oído. Este pueblo de Israel conocían la ley. Este pueblo de Israel habían escuchado a los profetas, pero ¿qué pasaba? No creían, ¿no? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo ellos podrían rendir su vida? ¿Cómo ellos podrían invocar a ese Dios si no habían creído en Él? Solo habían puesto, y como devolviéndonos al versículo 3, habían establecido, era su propia ley, habían establecido, era su propia justificación. La única manera de oír al Padre, dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única manera de verdad poder invocar al Padre, como lo leíamos, es solo a través de su Espíritu, solo a través de esa vida de Cristo. Entonces, ¿cómo podrían invocar a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Porque este pueblo de Israel era sordo, ¿no?, a la verdad de Dios. Como decíamos, conocían todos los hechos, pero no tenían entendimiento para interpretar y para aplicar esa verdad que solo le apuntaba esa ley, era a Cristo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mas podemos ver allí que Pablo citaba estos versículos que están desde el Antiguo Testamento, ¿no?, en Isaías, pero solo hacía como reflexionar y llevar a este pueblo a que miraran que sí había quien les predicara, que sí había Dios sí había mandado sus profetas, sus apóstoles, aún en ese mismo momento. Quien les estaba hablando era Pablo, un enviado de Dios, para hacer ver y entender que la justificación solo era ¿por quién? Por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, que no era por sus obras, que no era, y que la ley ya había terminado, que
que esa ley era una sombra, que ya hoy estaba el Cristo, que murió, que pagó el precio, que hizo su obra perfecta y completa para ser redimidos y perdonados y justificados. Así es que este pueblo conocía, pero no había, era sordo, ¿no? Esperamos que nosotros hoy hemos escuchado y tenemos la vida de Cristo, no, y nos hablan de una y de otra manera. No seamos sordos, ¿no? Sino podamos rendirnos, y como el otro día nos enseñaba y compartía Abelito acerca de esos oídos espirituales, esos ojos espirituales, que día a día sean abiertos y podamos oír e interpretar y aplicar esa vida que es en Cristo Jesús. El versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces allí cita otra vez Pablo a Isaías, ¿no? El Antiguo Testamento, y pareciera en cierta manera como una justificación, pues ¿para qué hablo? Pero no, realmente ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aunque prediquemos a muchos y pocos escuchen, no es la excusa para no predicar ese evangelio. Pues como leíamos en el versículo anterior, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian esas buenas nuevas de salvación. Dios nos ha dado una responsabilidad, independientemente de si quieren escuchar o no quieren escuchar. Dios nos ha dado, hecho un llamado, ¿no? A ser la expresión de Él, de esa vida del reino, de hacer esa expresión del reino de los cielos. Y dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así es que no es excusa, escuchen o no escuchen, nosotros somos llamados a llevar esas buenas nuevas de salvación, a llevar esas buenas nuevas del Evangelio, que son, ¿qué dice? Poder de Dios para transformar los corazones. Y en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No estamos oyendo aquí cualquier cosa, es oírle a Él, oír a esa palabra que es Cristo. Cuando yo le oigo a Él, entonces realmente puedo ser testigo de Él. Dice, lo que oímos y hemos visto, eso es lo que hablamos. Y necesitamos oírlo a Él cada día para poder expresar esa vida. Si no le aprendemos a oír y a ver, no podremos ser esos testigos fieles, ¿no? Porque el único que se hace un testigo fiel es el que ha oído y ha visto. Yo no puedo ser un testigo fiel de algo que no he visto y no he oído directamente. Por eso esa fe viene es por oírlo a Él. Esa fe que es coherente en lo que creo y en lo que hago. Cuando yo le oigo a Él, hay coherencia en lo que creo y en lo que expreso. Cuando yo le oigo a Él, aprendo a seguirle a Él. No sigo otras voces diferentes, sino cuando aprendo a oírlo a Él, entonces lo seguiré. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya no voy como unas ovejas, sino como unos hijos entendidos, ¿cierto? Que han aprendido, que crecen, que son maduros porque disciernen la voz de Él. Entonces esa fe viene por oírlo a Él. Y el oírlo implica caminar en lo que estamos oyendo y viendo, obedecer. El 18 ya, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Este pueblo sí había oído, pero con oídos, dice, engrosados sus oídos y su corazón. El 19 también digo,
¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo os provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo. Entonces ahí vemos cómo Pablo está dirigiéndose realmente al pueblo de Israel, diciendo Dios mismo desde antes, algo profético, hablaba de esa salvación que vendría sobre nosotros, sobre los gentiles, y cómo Dios mismo nos usaría para ese pueblo de Israel, dice, para provocarlos a celo, porque este pueblo solo creía que Dios era para ellos, pero no, de profético anunciaba siempre que esta vida, esta justificación, esta salvación tan grande, no habría ni griego, ni escita, ni judío, sino que solo haría de nosotros un solo pueblo, un solo hombre. Y ese hombre es en Cristo Jesús, una sola iglesia. Y entonces provocaría celo porque traería y vendría esa verdad de justificación a nosotros los gentiles, a un pueblo que ellos solo creían que eran para ellos, ¿no? Dice, y fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Por nosotros nunca lo hubiésemos conocido, mas Él se reveló, mas Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ha mostrado y mostró su amor, aun siendo nosotros pecadores. Es un gran privilegio, una dicha y una vida en la que podemos caminar y disfrutar. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dice, todo el día extendí. Habla de ese amor y esa misericordia, ¿no? Extendido día tras día, para el pueblo de Israel, pero hoy también para todos nosotros, hoy también para todo aquel que aún no ha rendido su vida a Cristo. Es la misericordia, es el amor de Dios extendido para todos. Y hoy teniendo una clara y convicción plena que no son nuestras obras, es la obra de Cristo que murió, es su obra de sacrificio, de vida, de entrega, que no necesitamos ir al cielo para buscarlo, porque Él ya vino, que no necesitamos ir abajo a la muerte a buscarlo, porque Él ya resucitó, hoy vive y está en nosotros. Escribiré mis leyes en su mente y su corazón. Hoy Él, su palabra, Él es la verdad escrita en nosotros. Así es que un abrazo para todos, nos vemos ahorita por Zoom y afirmamos todas estas verdades unos a otros. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en contados minutos.